Una mesera se acercó a un millonario y le dijo que no viajara con su esposa. A la mañana siguiente, había un auto de lujo cerca de su humilde casa. El bullicio del restaurante era como cualquier otra noche en la Ciudad de México. Meseros corriendo de un lado a otro, platos tintineando, conversaciones animadas llenando el espacio. Isabela movía las bandejas con precisión y rapidez, manteniendo su característico semblante sereno a pesar del caos que la rodeaba. Sus manos se movían con destreza, colocando platos, rellenando vasos y sonriendo a los comensales, aunque su mente estuviera ocupada con las preocupaciones de siempre, las cuentas por pagar, los medicamentos de su madre y el bienestar de sus 2 hermanos pequeños. Era una rutina agotadora, pero no había otra opción. Cada noche, cuando se acostaba, Isabela repetía las mismas palabras en su mente. Un día, las cosas serán diferentes. En una de las mesas más exclusivas del restaurante, una pareja llamaba la atención por su elegancia. Eduardo, un empresario de mediana edad con un porte seguro y elegante, y su esposa, Regina, una mujer sofisticada de mirada calculadora, irradiaban éxito. La impecable manicura de Regina brillaba bajo las luces del restaurante mientras revisaba su teléfono con una sonrisa discreta. Eduardo, por su parte, parecía absorto en su plato, cortando su carne con precisión, como si cada movimiento estuviera calculado. Isabela los observó de reojo mientras servía agua en la mesa contigua. Era inevitable. Personas como ellos siempre llamaban la atención en un lugar modesto como aquel. Sin embargo, había algo en la manera en que Regina se inclinaba hacia un lado, con el teléfono pegado a su oreja, que despertó la curiosidad de Isabela. Mientras acomodaba los vasos, escuchó un fragmento de lo que Regina decía. «Sí, cariño, lo tengo todo planeado. Eduardo no sospecha nada. En cuanto regresemos de este viaje, haremos el movimiento con el dinero. Será perfecto». El corazón de Isabela se aceleró. ¿Había escuchado bien? ¿Regina estaba conspirando contra su propio esposo? Intentó convencerse de que no era asunto suyo, que no debía involucrarse en los problemas de personas que claramente vivían en otro mundo, pero cuanto más lo pensaba, más difícil le resultaba ignorar lo que había oído. ¿Y si alguien estuviera planeando hacerle daño a mi familia?, pensó. No querría que alguien interviniera. Regina continuaba hablando, ahora con un tono más bajo, mientras Isabela se alejaba rápidamente hacia la cocina. Allí, apoyó la bandeja en la barra y tomó un momento para calmarse. «Esto no es asunto mío», se dijo a sí misma, pero las palabras de Regina seguían resonando en su cabeza. Si no decía nada, podría vivir con la culpa. Cuando volvió al salón, vio a Eduardo regresar del baño y sentarse despreocupado frente a su esposa. Regina le ofreció un trago de vino, sonriendo con aparente naturalidad. Isabela sintió un nudo en el estómago. Algo en la expresión de Eduardo, en su tranquilidad, la hizo actuar. Tomando aire, se acercó lentamente a la mesa. «Señor, disculpe la interrupción», dijo Isabela, con la voz temblorosa pero firme. Eduardo levantó la vista, sorprendido por la seriedad en los ojos de la joven. «Esto puede parecer extraño, pero no viaje con su esposa». Eduardo frunció el ceño, confundido. «Perdón, ¿de qué está hablando?». Isabela tragó saliva, consciente de lo insólito que sonaba. «No puedo explicarlo aquí, pero, por favor, confíe en mí. No haga ese viaje». Regina, que había estado ocupada revisando su teléfono, levantó la vista con una expresión de sospecha. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esta mesera nos está molestando?». Isabela dio un paso atrás, consciente de que había cruzado una línea. «Disculpen, fue una tontería de mi parte. Que tengan una buena noche». Se retiró rápidamente, dejando a Eduardo intrigado y a Regina visiblemente incómoda. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Aunque intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, no podía evitar sentirse preocupada por las posibles repercusiones. ¿Y si Regina descubría lo que había hecho? ¿Y si Eduardo no le daba importancia a sus palabras? El peso de la incertidumbre era abrumador. Por otro lado, Eduardo no podía quitarse las palabras de la mesera de la cabeza. Había algo en su tono que lo hacía difícil de ignorar. Y si había algo que él no sabía, miró a Regina, quien dormía plácidamente a su lado, y sintió una punzada de inquietud. Aunque no quería admitirlo, algo dentro de él le decía que debía prestar atención. A la mañana siguiente,
Eduardo se encontraba sentado en su oficina, revisando los papeles de un importante contrato. Sin embargo, su mente seguía volviendo a la noche anterior. Había algo en la mirada de la joven mesera, algo genuino. Tomó el teléfono y marcó a su asistente. «Carlos, necesito que averigües algo para mí». Mientras tanto, Isabela intentaba concentrarse en sus labores diarias, pero el recuerdo de lo sucedido no la dejaba tranquila. Al final de su turno, caminó hacia su casa con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. Justo cuando estaba a punto de entrar, un lujoso automóvil negro se estacionó frente a su modesta casa. Eduardo salió del vehículo con una expresión que mezclaba curiosidad y determinación, a pesar de sus nervios. Isabela lo enfrentó. «Necesito saber más sobre lo que escuchaste anoche», dijo Eduardo, mirándola directamente a los ojos. «Por favor, dime la verdad». El sol de la mañana iluminaba tenuemente la Ciudad de México, pero Eduardo apenas lo notaba mientras conducía por calles que no solía frecuentar. Aquel aviso de la joven mesera no dejaba de resonar en su cabeza. Había algo inquietante y sincero en su mirada, algo que le impedía descartarlo como un comentario sin sentido, aunque su lógica le decía que podía ser una coincidencia o incluso una equivocación. Su intuición le insistía en buscar respuestas. Cuando finalmente llegó al barrio donde vivía Isabela, se sorprendió por lo humilde que era el entorno. Las fachadas de las casas, desgastadas por los años, contrastaban enormemente con la opulencia de su propia vida. Para Eduardo, era un recordatorio tangible de lo alejados que estaban sus mundos. Sin embargo, dejó de lado esas reflexiones y bajó del auto. Observó la puerta de la pequeña vivienda, tomó aire y golpeó suavemente. Isabela abrió, sorprendida al ver al hombre que había atendido la noche anterior parado frente a ella. Su expresión se congeló entre la incredulidad y el nerviosismo. No había forma de ocultar la sorpresa en su voz. «Señor, ¿qué está haciendo aquí?». Eduardo cruzó los brazos y, con una mezcla de seriedad y curiosidad, dijo: «Necesito entender qué fue lo que quisiste decirme anoche. No puedo sacarme tus palabras de la cabeza». Isabela sintió que su corazón latía con fuerza. No estaba preparada para ese momento. Había esperado, en el mejor de los casos, que Eduardo ignorara lo sucedido, o al menos, que no volviera a buscarla. «Señor, lo que hice fue imprudente. No debí decir nada. Lo siento mucho si le causé algún problema». Eduardo la miró fijamente, como intentando descifrar sus intenciones. «No estoy aquí para reprocharte nada. Solo quiero saber la verdad. Lo que escuchaste, ¿fue sobre mi esposa?». La pregunta directa la tomó por sorpresa. Isabela desvió la mirada hacia el suelo, dudando si debía responder. Finalmente, levantó la cabeza y, con un tono firme, dijo: «Sí, señor. Escuché a su esposa hablando por teléfono. Ella mencionaba algo sobre un plan relacionado con dinero. Parecía algo grave, pero no tengo todos los detalles». El rostro de Eduardo se endureció al escuchar esas palabras. Había algo en la forma en que Isabela lo decía que lo convencía de que no estaba mintiendo. Sin embargo, todavía no podía aceptar lo que significaban. «¿Estás segura de lo que escuchaste? ¿No fue un malentendido?». Isabela respiró profundamente, intentando mantener la calma. «Señor, entiendo que esto es difícil de creer, pero no me atrevería a decir algo así si no estuviera segura. Usted no me conoce, pero yo no ganaría nada inventando algo así». Eduardo asintió lentamente. Como si procesara cada palabra, sabía que, como empresario, había aprendido a desconfiar de todos, pero también sabía reconocer la honestidad cuando la veía, y la joven frente a él parecía genuinamente preocupada. «Está bien, gracias por decírmelo. No sé qué pensar todavía, pero investigaré esto». «Es lo correcto», respondió Isabela, sintiendo un pequeño alivio al ver que Eduardo no la rechazaba completamente. Antes de irse, Eduardo la observó por un momento más. «¿Cómo te llamas?». «Isabela». «Gracias, Isabela», dijo, con un tono más suave, antes de darse la vuelta y subir a su auto. De vuelta en su oficina, Eduardo intentaba enfocarse en su trabajo, pero su mente seguía girando en torno a lo que Isabela le había dicho. ¿Era posible que Regina estuviera tramando algo? La idea le resultaba tan absurda como inquietante. Durante años, había ignorado las pequeñas señales, las excusas de su esposa,
los momentos en que ella parecía más preocupada por su teléfono que por su relación. Había sido ingenuo. Decidido a aclarar la situación, Eduardo tomó el teléfono y llamó a Carlos, su asistente de confianza. «Necesito que contactes a un investigador privado, alguien discreto y confiable. Es urgente». Carlos no hizo preguntas, como siempre, y simplemente respondió: «Entendido. Señor, lo tendré para hoy mismo». Mientras tanto, Isabela intentaba regresar a su rutina diaria, pero era imposible no pensar en lo que había sucedido. Sabía que había hecho lo correcto, pero no podía evitar sentir miedo por las posibles repercusiones. Si Regina llegaba a enterarse de lo que había hecho, ¿qué podría pasarle? Sus pensamientos se entremezclaban con las preocupaciones habituales de su familia. Su madre necesitaba más medicamentos, y sus hermanos pequeños dependían de ella para todo. No podía permitirse más problemas. Por la noche, mientras lavaba los platos, se detuvo un momento para mirar por la ventana. Una parte de ella esperaba que Eduardo no volviera. Había hecho su parte. Ahora, él tenía la información, y la decisión estaba en sus manos, en su casa. Eduardo revisaba algunos documentos financieros cuando algo llamó su atención. Había discrepancias que nunca antes había notado. Pequeñas transferencias, justificadas como gastos menores, pero que parecían más numerosas de lo normal. Un escalofrío recorrió su espalda. Podría ser que Isabela tuviera razón. La llegada del investigador privado confirmó que no podía seguir ignorando la posibilidad. Entregó los detalles necesarios, incluyendo las sospechas iniciales, y le dio instrucciones claras. Sea lo que sea, quiero saber la verdad. No deje nada sin investigar. Esa noche, Eduardo miró a Regina mientras dormía. Su rostro, tan sereno, parecía el de alguien incapaz de hacer daño. Pero esa imagen, que antes le inspiraba confianza, ahora le generaba dudas. Si había algo que había aprendido en el mundo empresarial, era que las apariencias podían ser engañosas. El reloj marcaba las 10 de la mañana, cuando Eduardo recibió una llamada de Carlos, su asistente. «Señor, el investigador privado estará aquí en 1 hora. ¿Está listo para recibir instrucciones?» «Perfecto, Carlos. Pasa todo directamente a mi oficina», respondió Eduardo, sintiendo una mezcla de anticipación y nerviosismo. Desde que habló con Isabela, había estado revisando mentalmente los últimos meses, tratando de recordar momentos que pudieran confirmar o negar las sospechas que ahora pesaban sobre su mente. Mientras tanto, Regina, ajena a los pensamientos de su esposo, se encontraba en un salón de belleza, hablando por teléfono con tono bajo pero firme. «No te preocupes, todo sigue según lo planeado. Eduardo no tiene idea, solo necesito manejar esto con cuidado, y después estaremos libres de problemas». En la casa de Isabela, la rutina seguía como cualquier otro día. Su madre, doña Teresa, estaba sentada en una silla cerca de la ventana, tejiendo lentamente mientras los rayos del sol entraban por la cortina desgastada. Sus 2 hermanos pequeños jugaban en el suelo, construyendo castillos con bloques de madera. Aunque el ambiente parecía tranquilo, Isabela no podía dejar de sentirse intranquila. La visita de Eduardo la noche anterior había removido algo en ella. Sabía que había hecho lo correcto, pero eso no aliviaba la sensación de estar involucrada en algo que escapaba a su control. «¿Y si esto termina mal?», pensó, mientras colocaba un plato de sopa frente a su madre. «¿Qué pasa, hija? Te noto distraída», preguntó Teresa con una voz suave pero perspicaz. «Es solo el trabajo, mamá. Ha sido una semana pesada», mintió Isabela, sonriendo levemente para evitar más preguntas. De vuelta en la oficina de Eduardo, el investigador privado, un hombre de aspecto serio y ojos penetrantes llamado Ramírez, estaba sentado frente a él. «Señor, entiendo que quiere discreción absoluta. ¿Puede darme más detalles sobre lo que busca?». Eduardo asintió, apoyando los codos sobre el escritorio. «Necesito que investigues a mi esposa, Regina. Hay ciertas discrepancias en nuestras cuentas y comportamientos que no cuadran. Quiero saber si está involucrada en algo ilegal o personal», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Aunque odiaba la idea de espiar a alguien con quien compartía su vida, las circunstancias lo obligaban. Ramírez tomó notas con rapidez. «Entendido. Necesitaré acceso a algunos registros financieros y permisos para realizar un seguimiento discreto. También necesitaré nombres de personas cercanas a ella, cualquier contacto sospechoso.
Eduardo respiró profundamente antes de responder. Haz lo que sea necesario. Quiero respuestas lo antes posible. Con esa conversación, el engranaje de la investigación comenzó a moverse. Ramírez, eficiente y metódico, empezó revisando movimientos bancarios y registros telefónicos, mientras un equipo de vigilancia seguía a Regina discretamente por la ciudad. Esa misma tarde, Regina regresó a casa con bolsas de compras de marcas exclusivas. Eduardo la saludó con una sonrisa controlada, ocultando sus pensamientos detrás de una fachada de normalidad. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó mientras hojeaba un periódico. «Bien, como siempre, fui al salón y luego a ver un par de cosas para el viaje. Estoy pensando en comprar un bolso nuevo para la ocasión», respondió Regina con entusiasmo. Sentándose frente a él, Eduardo asintió, sin dar señales de que la conversación despertaba más sospechas en su interior. En la mente de Eduardo, cada palabra de Regina era analizada con minuciosidad. Su esposa siempre había sido vanidosa y materialista, pero ahora, cada gesto y comentario parecía tener un peso diferente. ¿Era todo parte de una fachada? ¿Qué estaba escondiendo realmente? Mientras tanto, Isabela terminaba su turno en el restaurante. El gerente le había pedido que cubriera unas horas extras, y aunque estaba agotada, aceptó. Sabía que el dinero extra sería útil para cubrir las medicinas de su madre. Sin embargo, el cansancio físico no era lo único que la preocupaba. Desde su interacción con Eduardo, sentía que algo en su vida había cambiado. De alguna manera, se había involucrado en un mundo que no era el suyo, y aunque intentaba convencerse de que todo había terminado, una voz en su interior le decía que no sería tan simple. Cuando finalmente llegó a casa, se dejó caer en la cama, suspirando profundamente. «Solo espero que esto no vuelva a alcanzarme», murmuró antes de cerrar los ojos. Los días siguientes transcurrieron con rapidez, pero no sin tensión. Eduardo, aunque mantenía su rutina diaria, esperaba ansiosamente los primeros resultados de la investigación. Finalmente, una tarde, Ramírez lo llamó con noticias. «Señor, he encontrado algo interesante. Hay registros de reuniones frecuentes entre la señora Regina y un hombre llamado Ignacio Serrano. No es alguien que esté en su círculo social usual, y parece estar vinculado a una empresa que ha recibido transferencias directas de las cuentas de su compañía». Eduardo sintió un escalofrío al escuchar esto. «¿Tienes pruebas concretas?» «Todavía no, pero tengo suficientes indicios para seguir investigando». «Esto podría estar relacionado con desvíos de dinero de su empresa», respondió Ramírez, su voz calmada pero firme. Eduardo apretó los puños. Aunque siempre había tenido una relación complicada con Regina, nunca pensó que llegaría a este punto. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? «Sigue adelante. Quiero pruebas claras». Al mismo tiempo, Regina se encontraba en una cafetería, sentada frente a Ignacio. Su actitud era relajada, pero sus palabras eran contundentes. «Necesitamos terminar esto pronto. Eduardo no sospecha nada por ahora, pero no podemos arriesgarnos». Ignacio asintió, deslizando un sobre hacia ella. «Todo está listo. Solo falta tu aprobación para transferir los fondos». Regina tomó el sobre y sonrió, satisfecha. «Perfecto. Esto será rápido». Lo que ninguno de los dos sabía era que, a unas mesas de distancia, un miembro del equipo de Ramírez los observaba discretamente, capturando fotos y grabaciones como parte de la evidencia que Eduardo tanto necesitaba. La mañana siguiente llegó con un aire denso para Eduardo. Había pasado la noche en vela revisando las notas preliminares que Ramírez le había enviado. Las palabras «desvío de dinero» y «traición» se repetían en su mente como un eco perturbador. Aunque todavía no tenía toda la evidencia en sus manos, ya no podía ignorar las señales. Regina, la mujer con quien había compartido años de su vida, parecía estar orquestando algo que podría destruir no solo su matrimonio, sino también su empresa. Esa mañana, al sentarse frente a su desayuno, Regina le sonrió con la misma naturalidad de siempre. «¿Qué planes tienes para hoy, amor? ¿Ya estás listo para nuestra reunión con los inversores?» Eduardo la miró con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. «Sí, estoy listo, aunque estoy considerando algunos cambios en el plan», dijo. Controlando su tono, Regina no pareció notar la tensión en su voz y continuó hablando sobre trivialidades. Mientras tanto,
Ramírez ya estaba en camino a la oficina de Eduardo con un sobre lleno de pruebas concretas. Había trabajado día y noche para reunir evidencia irrefutable que respaldara las sospechas iniciales, fotografías, registros de transferencias bancarias y grabaciones de las reuniones de Regina con Ignacio Serrano llenaban el paquete. Al llegar, entregó todo directamente a Eduardo. «Señor, aquí tiene todo lo que pedimos. La señora Regina y el señor Serrano están vinculados en una operación que ha desviado grandes sumas de dinero de su empresa. Además, tengo pruebas de que también hay una relación personal entre ambos», explicó Ramírez con precisión. Eduardo tomó el sobre y lo abrió con manos firmes, aunque su interior estaba lleno de tormenta. Las imágenes de Regina en actitud íntima con Ignacio y los documentos financieros que demostraban las irregularidades lo dejaron sin palabras por un momento. Sentía una mezcla de humillación y furia. Había confiado en Regina durante años, y ahora todo parecía ser una mentira cuidadosamente construida. Mientras Eduardo procesaba las revelaciones, Regina estaba ocupada en una boutique de lujo, comprando lo que describía como pequeños detalles para su supuesto viaje de negocios con Eduardo. No tenía idea de que sus movimientos habían sido seguidos y documentados durante días. Para ella, todo iba según lo planeado. Estaba segura de que Eduardo no sospechaba nada, y su vida perfecta estaba a punto de volverse aún más lucrativa. Esa tarde, Eduardo decidió actuar. Convocó a una reunión de emergencia con su equipo de abogados y contadores para revisar los daños y tomar medidas inmediatas. «Quiero que bloqueen cualquier movimiento sospechoso en nuestras cuentas. Nadie, excepto yo, tiene autorización para realizar transferencias», ordenó con firmeza. Uno de los abogados levantó la vista, preocupado. «Señor, si hacemos esto, la señora Regina se dará cuenta de que algo está pasando». «Que lo haga», respondió Eduardo sin dudar. «Es hora de enfrentar esta situación». Por otro lado, Isabela seguía sin saber nada sobre los eventos que había desencadenado. Para ella, la vida continuaba con las mismas preocupaciones de siempre, el cuidado de su madre y el trabajo agotador en el restaurante. Sin embargo, no podía evitar pensar en Eduardo de vez en cuando. Había algo en su mirada durante su visita que la había conmovido. Parecía un hombre fuerte, pero también vulnerable. Alguien que estaba enfrentando una tormenta que ella apenas podía imaginar. Esa noche, después de un turno particularmente largo, Isabela recibió una llamada inesperada. Al contestar, reconoció de inmediato la voz de Eduardo. «Isabela, necesito verte. Es importante». «¿Pasó algo malo?», preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. «Solo necesito agradecerte en persona. Gracias a ti, he descubierto cosas que podrían haberme destruido», respondió Eduardo, su voz llena de una mezcla de gratitud y gravedad. Isabela aceptó encontrarse con él en un café cercano. Cuando llegó, encontró a Eduardo sentado en una mesa en la esquina, con un semblante mucho más cansado que la última vez que lo había visto. Se saludaron con un apretón de manos, y Eduardo comenzó a hablar sin rodeos. «Gracias a lo que me dijiste, descubrí que Regina ha estado desviando dinero de mi empresa y que tiene una relación con otra persona», confesó, su voz teñida de amargura. «Si no fuera por ti, probablemente nunca lo habría sabido». Isabela lo miró con sorpresa y compasión. «Señor, no sé qué decir, solo hice lo que creí correcto. No podía quedarme callada después de lo que escuché». Eduardo asintió lentamente. «Lo entiendo, pero lo que hiciste fue más que correcto. Fue valiente. Ahora necesito tiempo para arreglar este desastre, pero quería que supieras cuánto te lo agradezco». Mientras tanto, Regina estaba en casa, revisando documentos y haciendo llamadas. Cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien, intentó realizar una transferencia desde su cuenta, pero el sistema no le permitió avanzar. Frunció el ceño, frustrada, y llamó a Ignacio. «Hay un problema. Las cuentas están bloqueadas», dijo, tratando de mantener la calma. «¿Bloqueadas? Eso no puede ser. ¿Crees que Eduardo sospecha algo?», preguntó Ignacio, su tono preocupado. «No lo sé, pero necesitamos averiguarlo», respondió Regina, mirando por la ventana con una sensación creciente de inquietud. Esa noche, Eduardo regresó a casa más decidido que nunca. Entró en el dormitorio, donde Regina lo esperaba con una sonrisa fingida. «¿Cómo estuvo tu día, amor?»,
Productivo, respondió Eduardo, dejando caer el sobre con las pruebas sobre la mesa frente a ella. ¿Quieres explicarme esto? La sonrisa de Regina se desvaneció de inmediato al ver las fotografías y documentos, por primera vez en años. Parecía perdida por completo. Eduardo la miró con una mezcla de decepción y determinación. No voy a permitir que destruyas mi vida, Regina. Esto se acaba aquí. La revelación de la traición de Regina había dejado a Eduardo en un estado de determinación absoluta. Esa misma noche, después de confrontarla, había dado instrucciones a sus abogados para proceder con el divorcio, aunque Regina intentó justificarse con excusas vagas y lágrimas manipuladoras. Eduardo no dejó espacio para la duda. Su paciencia se había agotado, y era hora de poner fin a esa relación tóxica. Por su parte, Isabela estaba sumida en su rutina diaria, sin saber que su valiente advertencia había desencadenado una serie de eventos que cambiarían su vida. Esa mañana, mientras limpiaba las mesas del restaurante antes de que llegaran los primeros clientes, su gerente se acercó con expresión seria. «Isabela, hay alguien esperándote afuera», dijo. Señalando hacia la entrada, Isabela frunció el ceño, confundida, y dejó el trapo sobre la mesa antes de dirigirse hacia la puerta. Cuando salió, encontró a Eduardo esperando, vestido con un traje impecable, pero con un aire de cansancio en su mirada. Era evidente que las últimas semanas habían sido difíciles para él. Isabela se detuvo en seco, sorprendida por su presencia. «Señor Eduardo, ¿todo está bien?», preguntó, insegura. Eduardo esbozó una leve sonrisa. «Ahora sí, gracias a ti. Quería hablar contigo. ¿Tienes un momento?». Isabela asintió, aunque todavía estaba desconcertada. Caminaron hacia un banco cercano, donde Eduardo se sentó a su lado. Por unos instantes, hubo un silencio incómodo, roto finalmente por Eduardo. «Quiero agradecerte de nuevo por lo que hiciste. Sin tu advertencia, habría caído en una trampa que podría haber arruinado mi vida y mi empresa», dijo, mirando a Isabela con sinceridad. «No tiene que agradecerme. Hice lo que cualquier persona habría hecho», respondió Isabela con modestia, pero Eduardo negó con la cabeza. No cualquier persona habría tenido el valor de hacer lo que tú hiciste. Y por eso, quiero proponerte algo», dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Isabela lo miró con curiosidad, sin saber qué esperar. «¿Proponerme algo? ¿Qué quiere decir?». Eduardo tomó aire antes de responder. «Quiero que trabajes conmigo, en mi empresa. Necesito a alguien en quien pueda confiar, y tú has demostrado ser una persona íntegra y valiente. Creo que podrías hacer una gran diferencia». Isabela abrió los ojos con sorpresa. La propuesta era tan inesperada que no sabía cómo reaccionar. «Señor, yo no sé nada de negocios. Apenas terminé la preparatoria. No estoy buscando a alguien con títulos o experiencia. Estoy buscando a alguien en quien pueda confiar, alguien que tenga los valores que tú tienes. Puedo enseñarte lo demás», respondió Eduardo con firmeza. Isabela bajó la mirada, sintiéndose abrumada. Por un lado, la oferta era tentadora. Podría significar una oportunidad para mejorar la situación de su familia y darle un respiro a su madre. Pero, por otro lado, le preocupaba no estar a la altura. «Señor, no sé si soy la persona adecuada para esto». Eduardo le sonrió con calidez. «Déjame ser yo quien decida eso. Solo piénsalo, ¿de acuerdo?». Esa noche, Isabela no podía dejar de pensar en la propuesta. Había pasado horas hablando con su madre sobre la posibilidad, enumerando los pros y los contras. Doña Teresa, aunque inicialmente preocupada, finalmente le dijo: «Hija, esta podría ser la oportunidad que hemos estado esperando. Si crees que puedes hacerlo, deberías intentarlo». Al día siguiente, Isabela llamó a Eduardo para darle su respuesta. «Señor, he pensado mucho en su oferta y acepto, pero quiero que sepa que daré lo mejor de mí, aunque tenga mucho que aprender». Eduardo sonrió al otro lado de la línea. «Eso es todo lo que espero». «Isabela, bienvenida al equipo». Los primeros días en la empresa fueron un desafío para Isabela. El ambiente era completamente diferente al del restaurante, y las miradas de los empleados dejaban claro que muchos no entendían cómo una chica sin experiencia había conseguido un puesto tan cercano al jefe. Sin embargo, Eduardo se aseguró de que tuviera todo el apoyo necesario, asignándole un mentor que la guiaría en las tareas básicas. Al principio, Isabela se sintió fuera de lugar.
Las reuniones, los términos técnicos y la formalidad de todo eran intimidantes, pero poco a poco comenzó a adaptarse. Su ética de trabajo y su disposición para aprender llamaron la atención de algunos colegas, que empezaron a verla con más respeto. Unos días después, Eduardo la llamó a su oficina. «Quiero que me acompañes a una reunión importante esta tarde. Será una buena oportunidad para que veas cómo manejamos ciertas negociaciones», dijo mientras revisaba unos documentos. Isabela asintió, aunque su nerviosismo era evidente. «¿Estás seguro de que estoy lista para algo así?» «Lo estarás. Confío en ti», respondió Eduardo con una sonrisa tranquilizadora. La reunión resultó ser un éxito, aunque Isabela no habló mucho. Observó con atención cómo Eduardo manejaba cada detalle, aprendiendo más de lo que habría imaginado. Al final del día, se sintió orgullosa de haber dado ese paso. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Isabela reflexionó sobre todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Aunque todavía le quedaba mucho por aprender, sentía que estaba en el camino correcto. Lo que no sabía era que los desafíos apenas comenzaban, y que su vida estaba a punto de dar otro giro inesperado. La primera semana de Isabela en la empresa había sido un torbellino de emociones. Aunque Eduardo hacía todo lo posible por apoyarla, el entorno corporativo era completamente nuevo para ella. Los pasillos impecables, las oficinas de cristal y las conversaciones llenas de términos técnicos la hacían sentir como una extraña. Sin embargo, estaba decidida a no dejar que eso la intimidara. Algunos empleados la miraban con curiosidad, otros con desdén. Para muchos, su llegada era un misterio. Y no faltaban los rumores. «¿Quién es esa chica? No parece tener experiencia», murmuraban algunos en la sala de café. Otros especulaban que su relación con Eduardo era más personal que profesional, lo que añadía una presión adicional sobre Isabela. Una tarde, mientras revisaba documentos en su escritorio, una de las empleadas más veteranas, Mónica, se acercó con una sonrisa cortante. «Hola, Isabela. ¿Verdad? Soy Mónica. Llevo años trabajando aquí, y no pude evitar notar que Eduardo te tiene en alta estima. ¿Cómo conseguiste este puesto? ¿Tienes algún truco especial?» Isabela sintió que sus mejillas se calentaban, pero se obligó a mantener la calma. «No hay ningún truco. Solo tuve la suerte de que el señor Eduardo confiara en mí», respondió con voz firme, aunque por dentro se sentía vulnerable. Mónica soltó una pequeña risa sarcástica. «Bueno, la suerte no dura para siempre. Espero que estés preparada para las expectativas aquí». Aunque las palabras de Mónica la incomodaron, Isabela decidió no dejarse afectar. Sabía que tenía que demostrar su valía a través del trabajo duro y la perseverancia. Esa noche, en lugar de irse a casa al terminar su turno, se quedó revisando manuales y tomando notas para entender mejor su rol. Si quería encajar en este mundo, tendría que esforzarse el doble que los demás. Eduardo notó el esfuerzo de Isabela desde el principio. Había algo en su determinación que lo recordaba a sí mismo en sus primeros días como emprendedor. Una tarde, la encontró todavía en su escritorio, concentrada en un informe. «¿No deberías estar en casa descansando?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Isabela levantó la vista, sorprendida. «Quiero asegurarme de estar preparada para mañana. Todavía hay mucho que no entiendo». Eduardo sonrió con aprobación. «Eso es admirable, pero no te desgastes. Este es un maratón, no una carrera corta. Además, estás haciendo un buen trabajo. No te presiones tanto». Sus palabras la reconfortaron más de lo que habría esperado. Por primera vez en días, sintió que tal vez estaba en el camino correcto. Sin embargo, los desafíos no se limitaban al trabajo. Regina, ahora consciente de la cercanía entre Eduardo e Isabela, no perdió tiempo en investigar más sobre la joven. Desde su perspectiva, Isabela era una amenaza que debía ser eliminada. Una tarde, mientras revisaba su teléfono, Regina encontró algo que podría ser útil. Un antiguo video en las redes sociales donde Isabela era etiquetada durante una protesta en su barrio. Aunque no era nada escandaloso, Regina sabía que podría usarlo para desprestigiarla esa noche, en una cena con antiguos amigos de Eduardo. Regina soltó el comentario con fingida inocencia. «Eduardo, escuché que tienes una nueva asistente. Qué interesante que contrates a alguien sin experiencia. Supongo que es un acto de caridad», dijo, provocando risas entre los presentes. Eduardo mantuvo la compostura.
pero su mirada fría dejó claro que no le hacía gracia el comentario. Contraté a Isabela porque tiene potencial y valores que aprecio, algo que a veces es más valioso que un currículum extenso, respondió con firmeza. Regina levantó las cejas, sorprendida por su respuesta, aunque intentó cambiar de tema. Quedó claro que Eduardo estaba dispuesto a defender a Isabela, lo que solo aumentó su resentimiento. Mientras tanto, Isabela enfrentaba sus propias batallas internas. Aunque había aprendido mucho en poco tiempo, todavía luchaba con la sensación de no pertenecer. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su madre esperándola en la cocina. «Hija, te ves agotada. ¿Todo está bien en el trabajo?» Isabela suspiró, dejando su bolso sobre la mesa. «Es más difícil de lo que pensé, mamá. Siento que algunos no quieren que esté allí». Doña Teresa la miró con ternura y tomó sus manos. «No te preocupes por lo que piensen los demás. Si Eduardo confía en ti, es por algo. Recuerda que tienes derecho a estar allí tanto como cualquiera». Las palabras de su madre le dieron un nuevo impulso. Sabía que no podía rendirse. Había mucho en juego, no solo para ella, sino para su familia. Los días siguientes marcaron un punto de inflexión para Isabela. Decidió enfocarse completamente en su trabajo y dejar que sus resultados hablaran por sí mismos. En una reunión clave, Eduardo la invitó a presentar un pequeño informe que había preparado. Aunque al principio estaba nerviosa, se armó de valor y explicó sus puntos con claridad. Cuando terminó, Eduardo sonrió con orgullo. «Buen trabajo, Isabela. Este tipo de aportes son los que necesitamos aquí». Algunos colegas, incluyendo a Mónica, comenzaron a mirarla con más respeto, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer. Isabela sentía que estaba comenzando a ganarse su lugar. Esa noche, mientras Eduardo revisaba unos documentos en su oficina, se permitió un momento para reflexionar. Había algo en Isabela que no podía ignorar. Algo más allá de su ética de trabajo, su integridad, su humildad y su valentía eran cualidades que lo inspiraban, aunque todavía no lo admitía del todo. Comenzaba a sentir que la conexión entre ellos iba más allá de lo profesional. Por otro lado, Isabela se preparaba para dormir con una sensación diferente en el corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba construyendo algo importante, algo que podría cambiar su vida y la de su familia. Sin embargo, en el fondo, sabía que los desafíos estaban lejos de terminar. Los días en la empresa se volvieron un poco más llevaderos para Isabela, pero aún había momentos en los que sentía el peso de la responsabilidad. Cada nuevo informe, cada reunión, le recordaba que aún tenía mucho que aprender. Sin embargo, su esfuerzo y dedicación no pasaron desapercibidos. Eduardo, cada vez más impresionado con su progreso, decidió profundizar en su relación profesional. Una tarde, mientras ambos revisaban un documento en la oficina de Eduardo, él se detuvo un momento para observarla. Había algo en su expresión concentrada, en la manera en que se tomaba en serio cada tarea, que le resultaba admirable. Después de un momento de silencio, Eduardo decidió romper la barrera que los separaba. «Isabela, ¿puedo preguntarte algo más personal?» Isabela levantó la vista, sorprendida por el tono serio de su voz. «Claro, señor, pregunte lo que quiera. Sé que tu vida no ha sido fácil. Lo noté desde la primera vez que hablé contigo en tu casa, pero nunca me has contado sobre tu familia. ¿Cómo es tu día a día fuera de aquí?», preguntó, apoyándose en su escritorio. Isabela sintió una punzada en el pecho al escuchar la pregunta. No era algo que compartiera a menudo, pero había algo en la sinceridad de Eduardo que la hizo sentir que podía abrirse. «Bueno, vivo con mi madre y mis 2 hermanos pequeños. Mi mamá está enferma desde hace varios años, así que yo me encargo de todo en la casa. Trabajo para pagar sus medicamentos, la escuela de mis hermanos y la comida. Es difícil, pero no me quejo. Ellos son mi vida», dijo con una pequeña sonrisa melancólica. Eduardo se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Había visto muchas historias de superación en su vida, pero algo en la manera en que Isabela hablaba de su familia lo conmovió profundamente. «Eso explica mucho sobre ti, tu determinación, tu ética de trabajo. Es admirable, Isabela. No muchas personas podrían hacer lo que tú haces. Gracias, señor, pero no creo que sea algo especial. Solo hago lo que cualquier persona haría por su familia», respondió Isabela, bajando la mirada con modestia.
No te subestimes. Lo que haces es extraordinario, insistió Eduardo, sintiendo una conexión más fuerte con ella en ese momento. Esa noche, al llegar a casa, Isabela encontró a sus hermanos jugando en el suelo con una vieja pelota. Su madre, sentada en el sillón, la recibió con una sonrisa cálida. «Hija, llegaste temprano hoy. ¿Cómo estuvo tu día?» Isabela dejó su bolso en la mesa y se sentó junto a su madre. «Fue un buen día, mamá. El señor Eduardo me hizo unas preguntas sobre nuestra familia. Le conté un poco de cómo vivimos». Doña Teresa levantó las cejas, sorprendida. «¿Y por qué querría saber eso?» «No lo sé exactamente. Tal vez solo quería entenderme mejor. Es un hombre muy amable, mamá. Me trata con respeto, algo que no esperaba en un lugar como ese», dijo Isabela, sintiéndose extrañamente reconfortada al hablar de Eduardo. «Eso es bueno, hija, pero recuerda siempre mantener los pies en la tierra. Este trabajo es una oportunidad, pero no dejes que nada ni nadie te haga dudar de quién eres», le aconsejó su madre con ternura. Isabela asintió, guardando esas palabras en su corazón. Por otro lado, Eduardo no podía dejar de pensar en lo que había aprendido sobre Isabela. Su historia lo hizo reflexionar sobre su propia vida y las decisiones que había tomado. Aunque había alcanzado un gran éxito profesional, a menudo se sentía desconectado de las cosas simples y significativas. Isabela representaba todo lo contrario, alguien que enfrentaba la adversidad con valentía y dedicación. Esa noche, revisando unos documentos en su estudio, Eduardo tomó una decisión. Quería conocer más sobre la vida de Isabela, no por curiosidad superficial, sino porque sentía que había mucho que aprender de ella, pero también sabía que tenía que ser cuidadoso. Isabela no era alguien que buscara atención o compasión, y lo último que quería era hacerla sentir incómoda. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos en la empresa, pero también un cambio sutil en la relación entre Eduardo e Isabela. Aunque seguían siendo estrictamente profesional, las conversaciones se volvían más personales y genuinas. Isabela, aunque tímida al principio, comenzó a confiar más en Eduardo, mientras él se esforzaba por apoyarla en su aprendizaje. Una tarde, mientras revisaban una lista de proveedores, Eduardo notó que Isabela tenía una mirada distante. «¿Todo bien, Isabela?», preguntó, dejando el papel sobre la mesa. «Sí, solo estaba pensando en mi mamá. Hoy tuvo una cita con el médico, y siempre me pongo nerviosa cuando tiene que ir sola», confesó con sinceridad. Eduardo asintió, entendiendo su preocupación. «¿Cómo está ella? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?». Isabela negó con la cabeza rápidamente. «No, señor, no quiero incomodarlo con mis problemas». «No me incomodas, Isabela. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo», insistió Eduardo, su tono lleno de genuina preocupación. Ese pequeño gesto de apoyo significó más para Isabela de lo que habría imaginado. Por primera vez, sintió que no estaba completamente sola enfrentando las dificultades de su vida. Mientras tanto, Regina comenzaba a notar el cambio en Eduardo. Aunque ya no vivían juntos, todavía mantenían contacto debido al proceso de divorcio, y cada vez que lo veía, sentía que algo en él había cambiado. Su actitud, su tranquilidad, incluso su tono al hablar eran diferentes. «Debe ser esa chica», pensaba con amargura, convencida de que Isabela estaba detrás de todo, decidida a recuperar algo de control. Regina comenzó a idear un plan, si no podía destruir la relación profesional entre Eduardo e Isabela. Al menos intentaría humillar a la joven públicamente, pero lo que Regina no sabía era que Eduardo ya no estaba dispuesto a tolerar sus manipulaciones. La rutina diaria de Eduardo se había transformado en una montaña rusa emocional desde que Isabela llegó a su vida, aunque su relación seguía siendo estrictamente profesional. Había algo en ella que lo hacía reflexionar sobre su propio camino. Mientras observaba su dedicación y fortaleza, no podía evitar sentirse inspirado, pero también enfrentaba un conflicto interno que lo atormentaba. Era correcto permitir que estos sentimientos crecieran. Una tarde, mientras Eduardo revisaba documentos en su oficina, recibió un mensaje de su abogado sobre el avance del proceso de divorcio. Era un recordatorio frío y formal de la fractura que había sufrido su vida personal en los últimos meses. Cerró el correo y miró por la ventana, dejando que sus pensamientos se desbordaran. Regina había sido una presencia constante en su vida durante años,
Pero la traición había cambiado todo. Ahora, cada interacción con ella era un recordatorio de lo que había perdido y de las lecciones que no podía ignorar. Por otro lado, Isabela representaba todo lo opuesto a Regina: integridad, humildad y valentía. Sin embargo, Eduardo sabía que no podía permitirse confundir su admiración por Isabela con algo más profundo. Era su jefa, y ella merecía respeto y espacio para crecer profesionalmente sin la sombra de sus propios sentimientos complicados. Mientras tanto, Isabela también enfrentaba sus propios conflictos. Aunque se sentía agradecida por la oportunidad que Eduardo le había dado, no podía ignorar las miradas y comentarios de algunos colegas. Las insinuaciones de que su cercanía con Eduardo era algo más que profesional la incomodaban profundamente. Mónica, en particular, no perdía oportunidad para hacer comentarios sarcásticos. «Isabela, te vi entrar a la oficina de Eduardo esta mañana. Parece que tienes más reuniones con él que cualquiera de nosotros», dijo Mónica mientras colocaba una taza en la máquina de café. Su tono era lo suficientemente amistoso como para parecer inocente, pero Isabela captó la intención detrás de sus palabras. «No sé a qué te refieres, Mónica. Solo hago mi trabajo», respondió Isabela con calma, tratando de no dejarse afectar. «Claro, claro. Solo espero que hacer tu trabajo siga siendo suficiente para mantener tu puesto», agregó Mónica antes de alejarse con una sonrisa fingida. Isabela apretó los puños, sintiendo la frustración acumularse. Sabía que no podía confrontar directamente a sus colegas, pero los comentarios comenzaban a pesarle. Esa noche, al llegar a casa, descargó sus sentimientos con su madre. «A veces siento que no importa cuánto me esfuerce, siempre habrá alguien cuestionando por qué estoy allí». Doña Teresa la escuchó con paciencia antes de responder. «Hija, siempre habrá personas que no entiendan tu valor, pero tú no estás allí para convencerlas. Estás allí para construir un futuro para nosotros. Sigue adelante, que tus resultados hablen por ti». Las palabras de su madre la reconfortaron, recordándole por qué estaba haciendo todo esto Eduardo. Por su parte, comenzó a notar el peso que los comentarios de la oficina estaban teniendo en Isabela. Una tarde, mientras revisaban un informe, la interrumpió con un tono más suave. «Isabela, ¿todo está bien? ¿Te noto un poco distraída últimamente?» Isabela levantó la vista, sorprendida por su pregunta. Dudó por un momento antes de responder. «Es solo algunas cosas en la oficina. Creo que algunos de mis compañeros no entienden por qué estoy aquí». Eduardo la observó con seriedad. «No permitas que eso te afecte. Estás aquí porque lo mereces. Si alguien tiene problemas con eso, pueden hablar conmigo». «Gracias, señor, pero no quiero causar problemas. Prefiero enfocarme en mi trabajo y demostrar que puedo estar aquí», dijo Isabela con determinación. «Y lo estás haciendo. No dejes que nadie te haga dudar de eso», respondió Eduardo, admirando su fuerza interior. Mientras tanto, Regina seguía observando desde las sombras. Aunque ya no tenía acceso a la empresa, se mantenía al tanto de lo que sucedía a través de antiguos contactos. Las noticias sobre Isabela y su creciente confianza con Eduardo la irritaban profundamente. Para ella, Isabela no era más que una intrusa que había llegado para tomar un lugar que no le pertenecía. Decidida a intervenir, Regina comenzó a idear un plan para desacreditar a Isabela. Contrató a un antiguo conocido, alguien con experiencia en manipular situaciones a su favor. «Quiero que encuentres algo sobre esta chica, lo que sea que pueda usar contra ella», le ordenó con frialdad. Su cómplice asintió, asegurándole que haría todo lo necesario para obtener información que pudiera perjudicar a Isabela. Regina sabía que estaba jugando con fuego, pero no le importaba. Su orgullo y su necesidad de control eran más fuertes que cualquier advertencia. Los días pasaron, y mientras Isabela seguía enfrentando los retos del trabajo, comenzó a notar un cambio en Eduardo. Aunque siempre había sido profesional, ahora parecía más reflexivo en sus interacciones con ella. Sus conversaciones se volvían más personales, aunque siempre con un límite claro. Una tarde, Eduardo la invitó a tomar un café después del trabajo para discutir un proyecto. Isabela aceptó, aunque con cierta timidez durante la conversación. Eduardo compartió más sobre su vida personal, hablando de su infancia y de los desafíos que enfrentó al construir su empresa. Para Isabela, fue un momento revelador.
aunque siempre lo había visto como una figura fuerte y segura. Ahora entendía que también llevaba sus propias cargas. «Es curioso», dijo Eduardo, mirando su taza de café. «A veces siento que el éxito no significa nada si no tienes a alguien con quien compartirlo». Isabela lo miró con comprensión, pero decidió no responder directamente. Sabía que Eduardo estaba lidiando con muchas cosas, y aunque quería apoyarlo, no estaba segura de cómo hacerlo sin cruzar límites. Esa noche, ambos volvieron a casa con pensamientos encontrados. Eduardo sentía que estaba caminando por una línea delicada, tratando de mantener su relación profesional con Isabela mientras enfrentaba sus propios sentimientos. Isabela, por otro lado, reflexionaba sobre las palabras de Eduardo y lo que podrían significar. Aunque había un respeto mutuo, no podía evitar preguntarse si había algo más detrás de sus gestos y palabras. Lo que ninguno de los dos sabía era que Regina estaba más cerca de actuar. Su plan estaba en marcha, y pronto las consecuencias de sus acciones afectarían a todos. El ambiente en la empresa parecía tranquilo, pero en las sombras, una tormenta comenzaba a formarse. Regina había intensificado su plan para desacreditar a Isabela. Con la ayuda de su cómplice, había recopilado información suficiente para manipular la percepción de los empleados y, más importante, de Eduardo. Para Regina, no se trataba solo de venganza. Era un intento desesperado por recuperar el control de una vida que se desmoronaba. Una mañana, mientras Isabela organizaba su escritorio, Mónica, con su habitual sonrisa sarcástica, se acercó con un teléfono en la mano. «Isabela, ¿ya viste esto? Parece que alguien está hablando de ti». Isabela frunció el ceño, desconcertada, y tomó el teléfono que Mónica le extendía. En la pantalla había una publicación en redes sociales que mostraba imágenes manipuladas de Isabela en situaciones que parecían poco profesionales. Las fotos, aunque evidentemente alteradas, estaban acompañadas de un texto insinuando que su relación con Eduardo era más personal que laboral. El rostro de Isabela se tornó pálido. «Esto es una mentira. Yo nunca». Claro, interrumpió Mónica fingiendo empatía. «Solo pensé que deberías saberlo. La gente ya está hablando». Isabela sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sabía que esto no era una coincidencia. Alguien estaba tratando de dañarla, y no le tomó mucho tiempo sospechar quién podría estar detrás. Mientras tanto, Eduardo estaba en una reunión cuando Carlos, su asistente, le mostró las mismas publicaciones. «Señor, esto está circulando por las redes internas de la empresa. Creo que debería verlo». Eduardo tomó el teléfono y, al leer el contenido, su expresión pasó de la incredulidad a la furia. «¿Quién está detrás de esto?», preguntó con voz grave. «No lo sabemos aún, pero parece que alguien tiene acceso a información personal de Isabela», respondió Carlos con cautela. «Encuentra al responsable y elimina cualquier rastro de esto de nuestras redes. Ahora mismo», ordenó Eduardo antes de salir de la sala. Caminó con paso firme hacia el escritorio de Isabela, donde la encontró sentada, mirando fijamente su computadora. Al verla tan abatida, Eduardo sintió una punzada de culpa y rabia al mismo tiempo. «Isabela, ven a mi oficina», dijo con voz suave, pero autoritaria. Una vez en la privacidad de la oficina, Eduardo cerró la puerta y se giró hacia ella. «¿Estás bien?», preguntó. Aunque ya sabía la respuesta, Isabela negó con la cabeza, incapaz de contener las lágrimas. «Señor, esto es demasiado. Alguien está tratando de destruirme, y no sé qué hacer». Eduardo se acercó y le ofreció un vaso de agua. «Escucha, voy a encargarme de esto. Nadie tiene derecho a atacarte de esta manera, y no voy a permitirlo. Pero la gente ya está hablando. No importa si es falso, muchos van a creerlo», respondió Isabela, su voz temblorosa. «Déjalos hablar. Al final, la verdad siempre prevalece. Confía en mí», aseguró Eduardo, su tono lleno de determinación. Mientras Eduardo trabajaba para limpiar el nombre de Isabela, Regina estaba celebrando en silencio. Había logrado sembrar dudas en la empresa, y aunque Eduardo no parecía ceder, sabía que el daño ya estaba hecho. Esa misma tarde, contactó a Ignacio, su antiguo cómplice en los desvíos de dinero. «Todo va según el plan. Ahora solo necesitamos un pequeño empujón más», dijo con tono triunfal. Ignacio, sin embargo, no compartía su entusiasmo. «Regina, te estás metiendo en aguas profundas.
Si Eduardo descubre todo esto, no habrá vuelta atrás. No me subestimes, Ignacio. Sé exactamente lo que estoy haciendo, respondió Regina con frialdad. En la empresa, Eduardo reunió a su equipo de seguridad informática y al departamento legal para investigar las publicaciones. Después de horas de trabajo, encontraron rastros que apuntaban directamente a Regina y sus contactos externos. La confirmación de su participación encendió una chispa de ira en Eduardo. Decidió que era hora de confrontarla de una vez por todas. Esa noche, Eduardo llamó a Regina para pedirle una reunión en su antigua casa. Regina aceptó, convencida de que aún tenía poder sobre él, pero cuando llegó, la recibió un Eduardo completamente diferente, frío, firme y con una carpeta llena de pruebas. «Regina, he tolerado muchas cosas de ti, pero esto cruza todos los límites», dijo mientras lanzaba la carpeta sobre la mesa. Regina la abrió, y su rostro palideció al ver las evidencias de su implicación en la campaña contra Isabela. «¿De qué estás hablando? Esto no prueba nada». Intentó defenderse, pero su voz temblorosa la delataba. «No intentes negarlo. Sé que fuiste tú, y no voy a quedarme de brazos cruzados. Esto se acaba aquí», dijo Eduardo. Su tono firme. «¿Y qué vas a hacer? ¿Arruinarme completamente? Ya me quitaste todo», respondió Regina, con lágrimas de rabia en los ojos. «No te lo quité, Regina. Tú lo destruiste con tus propias acciones, y si intentas algo más, no dudaré en usar estas pruebas en tu contra», advirtió Eduardo antes de salir de la sala. Dejando a Regina sola con su derrota, esa noche, Eduardo llamó a Isabela para informarle sobre lo sucedido. «El responsable ha sido identificado y no volverá a molestarte», dijo con voz tranquilizadora. «Gracias, señor. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí», respondió Isabela, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. «No tienes que agradecerme nada, solo quiero que sepas que no estás sola en esto», respondió Eduardo, dejando entrever la profundidad de su preocupación por ella, aunque Isabela todavía sentía el peso de los rumores. Esa conversación le devolvió un poco de esperanza. Sabía que la batalla no había terminado, pero estaba decidida a seguir adelante, confiando en su propio valor y en el apoyo de Eduardo. Los días siguientes fueron tensos en la empresa. Aunque Eduardo había tomado medidas para eliminar las publicaciones y reforzar la seguridad, los rumores sobre Isabela seguían presentes en los pasillos. Algunos empleados todavía murmuraban, otros la miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Sin embargo, Isabela decidió ignorar las habladurías y concentrarse en su trabajo. Sabía que la mejor manera de acallar las críticas era demostrando su valía. Eduardo también estaba atento. Cada vez que veía a Isabela esforzarse a pesar de la adversidad, su admiración por ella crecía. Sin embargo, sentía una frustración latente al no poder protegerla completamente de las consecuencias de los actos de Regina. Mientras tanto, Regina, lejos de aceptar su derrota, planeaba su próximo movimiento. Aunque Eduardo la había confrontado y desarmado temporalmente, todavía creía que podía recuperar el control. Decidió atacar directamente en un evento importante de la empresa, donde Eduardo presentaría un nuevo proyecto ante inversores clave. «Si quiero arruinarla, este es el momento perfecto», pensó, esbozando una sonrisa maliciosa mientras revisaba los detalles de la gala. La noche del evento llegó, y todo en la sala irradiaba elegancia. Los empleados estaban vestidos de gala, los socios conversaban animadamente, y los flashes de los fotógrafos iluminaban el lugar. Isabela, aunque nerviosa, estaba presente como parte del equipo de Eduardo. Vestía un sencillo pero elegante vestido negro que resaltaba su naturalidad y humildad. Muchos la miraban con curiosidad, pero Eduardo no dejaba de recordarle que debía sentirse orgullosa de estar allí. «Estás aquí porque lo mereces, Isabela. No permitas que nadie te haga sentir lo contrario», le dijo antes de que comenzara el evento, con un tono firme y alentador. Isabela asintió, sintiendo un renovado valor en su interior. Sin embargo, no podía evitar sentir la presencia de Regina, quien había llegado al evento sin invitación, pero con una actitud desafiante. La exesposa de Eduardo se paseaba por la sala como si aún tuviera derecho a estar allí, atrayendo miradas y susurros a su paso. Cuando Eduardo subió al escenario para dar su discurso, la atención de todos se centró en él. Habló con seguridad sobre el futuro de la empresa, destacando los logros recientes y presentando los nuevos proyectos.
Sin embargo, mientras terminaba su presentación, Regina decidió actuar. Con un paso firme y una sonrisa calculada, se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario. «Disculpa, Eduardo, pero creo que hay algo que tus socios e inversores deberían saber», dijo, interrumpiendo la presentación y captando la atención de todos. Eduardo la miró con incredulidad. «Regina, este no es el momento ni el lugar». «Claro que lo es», respondió ella con un tono venenoso. «Todos aquí deberían saber qué clase de persona tienes trabajando a tu lado», continuó, señalando a Isabela, quien observaba desde el fondo de la sala. Paralizada, Regina sacó un sobre de su bolso y comenzó a leer fragmentos de las publicaciones falsas que había difundido previamente, aunque las pruebas ya habían sido desacreditadas. Su intención era humillar a Isabela públicamente. Esta chica humilde y trabajadora, como a ti te gusta describirla, no es más que una oportunista que se aprovecha de su cercanía contigo, afirmó con frialdad. La sala quedó en silencio, y las miradas se dividieron entre Regina, Eduardo e Isabela. Durante un momento que pareció eterno, nadie se atrevió a moverse ni a hablar. Eduardo, con una calma que ocultaba su enojo, tomó el micrófono y enfrentó a Regina. «Es suficiente, Regina. Tus mentiras no tienen lugar aquí», dijo con voz firme. Mirando a su exesposa directamente a los ojos, Regina soltó una risa sarcástica. «¿Mentiras? ¿De verdad puedes garantizar eso? ¿La gente aquí tiene derecho a saber quién está ganándose tu confianza?» Eduardo respiró profundamente antes de responder. «Lo que la gente debe saber es la verdad. Y la verdad es que tú, Regina, no solo traicionaste nuestra relación, sino que intentaste destruir esta empresa y todo lo que representa». Las palabras de Eduardo resonaron en la sala, dejando a Regina visiblemente incómoda. «¿Quieres pruebas? Aquí las tengo», continuó Eduardo, señalando a Carlos, quien entregó un paquete con documentos a los socios presentes. Estas pruebas demuestran los desvíos de dinero que Regina realizó durante años, así como su intento de desacreditar a personas honestas como Isabela. La sala explotó en murmullos. Regina, ahora completamente expuesta, trató de defenderse, pero Eduardo no le dio espacio. «No permitiré que sigas manchando el nombre de alguien que ha trabajado con integridad y dedicación. Isabela es una de las personas más valiosas que tenemos aquí, y no merece ser el blanco de tus ataques». Isabela, aunque conmocionada por lo que estaba sucediendo, sintió una oleada de gratitud y alivio al escuchar las palabras de Eduardo. Por primera vez en semanas, sintió que no estaba sola enfrentando las calumnias de Regina. Al final de la noche, Regina abandonó el evento en silencio, sabiendo que su derrota era inevitable. Eduardo, por su parte, buscó a Isabela entre la multitud y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Lamento que hayas tenido que pasar por esto, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti», le dijo. «Gracias, señor. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí», respondió Isabela. Conmovida: «No tienes que agradecerme, solo estoy defendiendo lo que es justo», aseguró Eduardo, dejando claro que su apoyo hacia ella era incondicional. El evento había dejado una marca profunda en todos los presentes. La humillación pública de Regina y la firme defensa de Eduardo hacia Isabela fueron el centro de conversaciones en la empresa y entre los socios. Sin embargo, para Eduardo, aquello era solo el preludio de una etapa más compleja: cerrar definitivamente el capítulo de su matrimonio con Regina y reconstruir su vida desde cero. La mañana siguiente, Eduardo convocó a sus abogados a una reunión en su oficina. Las pruebas presentadas durante el evento no solo habían desarmado a Regina, sino que también le habían dado una ventaja decisiva en el proceso de divorcio. Sin embargo, sabía que Regina no cedería fácilmente. «Quiero que esto termine lo antes posible», dijo Eduardo, cruzando los brazos mientras observaba a su equipo legal. Vargas, el abogado principal, asintió con profesionalismo. «Tenemos suficiente evidencia para garantizar un acuerdo favorable para usted, señor. Sin embargo, debemos anticipar que Regina buscará negociar algunos términos para proteger lo que le queda. Déjenla intentarlo. No pienso ceder ante sus manipulaciones», respondió Eduardo con firmeza, dejando claro que estaba decidido a seguir adelante. Mientras tanto, Regina se encontraba en su lujoso departamento temporal, analizando sus opciones, aunque el golpe del evento había sido devastador.
Todavía se aferraba a la idea de recuperar parte de lo que había perdido. Con su abogado, discutía estrategias para negociar términos que pudieran suavizar su caída. «Eduardo no es invencible», dijo con una mezcla de orgullo y desesperación. «Siempre he sabido cómo jugar este juego». Sin embargo, incluso su abogado sabía que las probabilidades no estaban a su favor. «Regina, debemos ser realistas. Las pruebas en tu contra son contundentes. Y cualquier intento de prolongar esto solo podría empeorar tu situación». Regina frunció el ceño, odiando la idea de aceptar la derrota, pero sabía que no tenía muchas opciones. En la empresa, Isabela también lidiaba con las secuelas del evento, aunque las palabras de Eduardo habían limpiado su nombre. Los rumores seguían circulando en los pasillos. Algunos empleados, impresionados por la firmeza de Eduardo, comenzaron a verla con más respeto, pero otros todavía la miraban con escepticismo. Una tarde, mientras revisaba documentos en su escritorio, Eduardo se acercó con una expresión de preocupación. «¿Cómo te sientes, Isabela?», preguntó con suavidad. «Mejor, gracias, señor, aunque todavía es difícil ignorar todo lo que pasó», respondió. Intentando sonar tranquila, Eduardo asintió, entendiendo su posición. «Quiero que sepas que no estás sola en esto. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo», dijo, con un tono que reflejaba tanto su apoyo profesional como personal. «Gracias, señor. Aprecio mucho todo lo que ha hecho por mí», respondió Isabela, esbozando una leve sonrisa que mostraba tanto gratitud como cansancio. A medida que avanzaba el proceso de divorcio, Eduardo sentía una mezcla de alivio y melancolía, aunque sabía que era lo correcto. No podía evitar recordar los momentos buenos que alguna vez compartió con Regina antes de que la traición y la ambición arruinaran todo. En una de las reuniones con sus abogados, revisó los últimos detalles del acuerdo. Regina aceptó las condiciones, informó Vargas, dejando un paquete de documentos sobre la mesa. «El divorcio será oficial en cuanto firme estos papeles». Eduardo tomó los documentos y los firmó con determinación, con cada trazo. Sentía que se liberaba un poco más del peso que había cargado durante años. Cuando terminó, Vargas sonrió levemente. «Felicidades, señor. Este capítulo finalmente ha terminado». Eduardo asintió, pero no celebró. Sabía que, aunque el matrimonio había sido un error, también había sido una parte importante de su vida. Esa noche, reflexionó en silencio mientras revisaba algunos informes en su oficina. Sus pensamientos vagaron hacia Isabela. Había algo en su presencia que lo hacía sentir una calma que no había experimentado en años. Sin embargo, sabía que debía ser cauteloso. Por otro lado, Isabela también enfrentaba un conflicto interno. Aunque estaba agradecida por la oportunidad que Eduardo le había dado, no podía evitar preguntarse si su relación con él estaba comenzando a cruzar un límite que no debía. Una tarde, mientras organizaba unos archivos, Eduardo apareció en su oficina con una propuesta inesperada. «Isabela, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche? Me gustaría hablar sobre un proyecto que estoy planeando», dijo con naturalidad, pero con un brillo inusual en los ojos. Isabela se sorprendió, pero aceptó. Esa noche, en un restaurante discreto, Eduardo le explicó su idea, un programa de responsabilidad social para apoyar a comunidades desfavorecidas. «Quiero que tú lideres este proyecto», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Creo que tienes la sensibilidad y la experiencia para entender lo que estas comunidades necesitan». Isabela se quedó sin palabras por un momento, conmovida por la confianza que Eduardo depositaba en ella. «Es un proyecto increíble». «Señor, haré todo lo posible para estar a la altura. No tengo ninguna duda de que lo lograrás», respondió Eduardo con una sonrisa cálida, mientras ambos regresaban a sus respectivas casas esa noche. Sus pensamientos seguían entrelazados. Eduardo se preguntaba si finalmente estaba encontrando un propósito más allá de su éxito empresarial. Mientras Isabela comenzaba a darse cuenta de que su relación con Eduardo estaba evolucionando de maneras que no había previsto. Por otro lado, Regina enfrentaba la cruda realidad de su derrota. Con el divorcio finalizado y su reputación destruida, se encontraba sola en su departamento, reflexionando sobre los errores que la llevaron a esa situación. Aunque nunca lo admitiría en voz alta, sabía que había perdido mucho más que un matrimonio. Había perdido su credibilidad, su estatus y tal vez una parte de sí misma. Con el divorcio finalizado,
Eduardo sintió un alivio que no experimentaba desde hacía años. Aunque la batalla con Regina había sido agotadora, la conclusión de ese capítulo le permitió mirar hacia adelante con una perspectiva renovada. Había decidido centrarse en los nuevos proyectos de su empresa y, en especial, en el programa de responsabilidad social que había propuesto a Isabela. Sin embargo, no podía ignorar los sentimientos que crecían hacia ella. Sentimientos que lo obligaban a reflexionar profundamente. Una conexión más profunda en los días que siguieron. Eduardo e Isabela trabajaron juntos en el diseño inicial del proyecto comunitario. Pasaban largas horas discutiendo ideas, revisando presupuestos y planificando estrategias. Eduardo admiraba la pasión con la que Isabela se involucraba, su capacidad para pensar en las necesidades de las personas y su habilidad para conectar con las historias de los beneficiarios. Una tarde, mientras estaban en la sala de reuniones revisando un informe, Eduardo rompió el silencio. «Isabela, no sé cómo habría logrado estructurar este proyecto sin ti. Eres una pieza clave en todo esto». Isabela sonrió tímidamente, sintiendo el peso del cumplido. «Gracias, señor, pero este es un esfuerzo conjunto. Usted me ha dado la oportunidad de aprender y crecer aquí, y tú has demostrado que tomé la decisión correcta», respondió Eduardo, mirándola con una intensidad que la hizo desviar la mirada por un instante. La decisión de Eduardo aquella noche, mientras Eduardo estaba en su estudio revisando documentos, sus pensamientos volvieron a Isabela. Recordó la forma en que hablaba de su familia, su determinación por mejorar sus vidas y la humildad con la que enfrentaba cada reto. Era diferente a cualquier persona que hubiera conocido, y no podía ignorar lo que sentía. Tomó un trago de su copa de vino y suspiró profundamente. Sabía que lo que estaba considerando era arriesgado, pero también sentía que era lo correcto. Pasó gran parte de la noche reflexionando antes de tomar una decisión. Quería pedirle a Isabela que compartieran no solo su trabajo, sino también su vida. El momento decisivo, la oportunidad llegó un par de días después, en una reunión informal para celebrar los primeros avances del proyecto. Eduardo invitó a Isabela a cenar en un restaurante tranquilo, lejos de las miradas de la oficina. Durante la comida, hablaron de todo, desde los detalles del proyecto hasta pequeñas anécdotas de sus vidas personales. Cuando el postre llegó a la mesa, Eduardo tomó aire y decidió que era el momento. «Isabela, quiero decirte algo importante», comenzó, con un tono serio pero cálido. Isabela lo miró, intrigada. «Claro, señor, ¿qué sucede?». Eduardo apoyó las manos sobre la mesa, como si buscara estabilidad. «En el tiempo que hemos trabajado juntos, he llegado a admirarte profundamente. Tu integridad, tu dedicación y tu forma de enfrentar la vida son cualidades que rara vez se encuentran. Y, sinceramente, siento que no solo admiro quién eres, sino que también quiero que seas parte de mi vida». Isabela lo miró con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. «Señor, no entiendo». Eduardo sonrió suavemente. «Quiero que seas más que mi colaboradora, Isabela. Quiero que seas mi compañera. ¿Te casarías conmigo?». El tiempo pareció detenerse. Isabela sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, mientras las palabras de Eduardo resonaban en su mente, aunque estaba profundamente conmovida. También sabía que no podía dar una respuesta inmediata. Había demasiadas cosas en juego: su familia, su trabajo, su propia identidad. La respuesta de Isabela después de un momento que pareció eterno. Isabela finalmente habló, con una voz que reflejaba tanto emoción como preocupación. «Señor, no sabe cuánto me honra su propuesta, pero no puedo aceptar. No porque no lo admire o lo respete, sino porque siento que aún hay cosas que necesita resolver». Eduardo frunció el ceño, sorprendido pero dispuesto a escuchar. «¿A qué te refieres? Usted acaba de salir de un matrimonio difícil, todavía está reconstruyendo su vida, y yo también estoy en un proceso de crecimiento. Quiero que ambos estemos seguros de que esto no es una decisión impulsiva, sino algo construido desde la calma y la certeza», explicó Isabela, con lágrimas en los ojos. Eduardo la miró, sintiendo una mezcla de tristeza y admiración. Aunque no era la respuesta que esperaba, entendía las razones de Isabela. «Eres increíble, Isabela. Tus palabras solo confirman lo especial que eres». El camino hacia adelante esa noche. Ambos regresaron a sus casas con sentimientos encontrados. Eduardo respetaba profundamente la decisión de Isabela,
y decidió que esperaría el tiempo que fuera necesario. Isabela, por su parte, sintió un alivio por haber sido honesta consigo misma, pero también una tristeza por haber rechazado algo que su corazón deseaba. Aunque la relación entre ellos no había cambiado oficialmente, ambos sabían que algo más profundo estaba creciendo, y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo e Isabela sintieron que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. La propuesta de matrimonio de Eduardo y la respuesta reflexiva de Isabela dejaron una huella profunda en ambos. Aunque el rechazo no había sido definitivo, marcó un punto de inflexión en su relación. Ambos sabían que necesitaban tiempo para procesar sus sentimientos y enfocarse en lo que realmente querían para sus vidas. Eduardo y su nueva perspectiva en los días siguientes. Eduardo se sumergió en su trabajo como una forma de canalizar sus emociones, aunque respetaba la decisión de Isabela. No podía evitar sentir una punzada de tristeza cada vez que pensaba en su rechazo. Sin embargo, sus palabras lo habían hecho reflexionar. Una tarde, mientras revisaba los avances del proyecto comunitario, Eduardo se encontró repasando los momentos en que había priorizado su trabajo sobre sus relaciones personales. Había permitido que la ambición y el orgullo dictaran su vida, y aunque eso le había dado éxito, también lo había alejado de lo que realmente importaba. Decidido a cambiar, comenzó a delegar más responsabilidades en su equipo y a tomarse tiempo para reconectar consigo mismo. Se inscribió en un curso de meditación y retomó la lectura de libros que solía disfrutar antes de que los negocios consumieran todo su tiempo. Por primera vez en años, se permitió estar en paz con su soledad. Isabela y su crecimiento personal. Mientras tanto, Isabela también enfrentaba sus propias reflexiones. Aunque la propuesta de Eduardo la había tomado por sorpresa, no podía ignorar los sentimientos que comenzaban a florecer en su interior. Sin embargo, sabía que aceptar su propuesta en ese momento habría sido apresurado y egoísta, especialmente cuando todavía tenía tanto que aprender sobre sí misma. En los días siguientes, Isabela decidió enfocarse en su familia y en su desarrollo personal. Con el apoyo de Eduardo, se inscribió en un curso de gestión empresarial para adquirir más herramientas que le permitieran crecer en su rol. Aunque las clases eran desafiantes, se sentía motivada por la posibilidad de ayudar a su familia de maneras que antes no podía imaginar. En casa, su madre, doña Teresa, notaba el cambio en ella. «Hija, últimamente te veo diferente, más segura, más tranquila. ¿Pasa algo bueno en el trabajo?», preguntó una tarde mientras tomaban café. Isabela sonrió, aunque su mirada reflejaba cierta nostalgia. «Sí, mamá, estoy aprendiendo mucho, pero también siento que estoy en una etapa de cambios. Es como si todo estuviera reacomodándose». «Eso es bueno, hija. Los cambios siempre son necesarios para crecer», respondió Teresa con sabiduría. Un encuentro inesperado un par de semanas después. Eduardo invitó a Isabela a visitar una de las comunidades donde planeaban implementar el proyecto. Aunque la invitación era completamente profesional, ambos sabían que el encuentro sería significativo después de lo sucedido. Cuando llegaron al lugar, una pequeña comunidad en las afueras de la ciudad, Isabela quedó conmovida por las historias de las personas que conocieron. Eduardo, por su parte, observó cómo Isabela interactuaba con los niños y las familias, mostrando una empatía y una calidez que lo impresionaron aún más. «Eres increíble», le dijo Eduardo mientras caminaban hacia el auto al final del día. «No solo tienes ideas brillantes, sino que también tienes un corazón enorme. Las personas aquí te adoran después de solo unas horas». Isabela se sonrojó, pero respondió con humildad: «Solo intento hacer lo mejor que puedo, señor. Por favor, llámame Eduardo. Después de todo, creo que ya hemos superado las formalidades», dijo con una sonrisa. Isabela lo miró y asintió con timidez, aunque todavía había una barrera entre ellos. Ambos sabían que algo especial seguía creciendo. Regina y su nueva realidad mientras Eduardo e Isabela encontraban estabilidad en sus vidas. Regina enfrentaba una realidad completamente diferente. Su derrota en el divorcio y la pérdida de su estatus la habían sumido en una profunda soledad. Aunque intentó mantener las apariencias en su círculo social, sus antiguos amigos comenzaron a distanciarse, dejándola más aislada que nunca. Una noche, mientras revisaba sus finanzas, se dio cuenta de que sus recursos eran limitados. Las decisiones impulsivas y los lujos innecesarios habían mermado su patrimonio.
y por primera vez en años comenzó a sentir el peso de la incertidumbre. ¿Cómo llegué aquí?, se preguntó en voz alta, mirando su reflejo en un espejo. Por primera vez, comenzó a enfrentar las consecuencias de sus acciones. El camino hacia adelante a medida que pasaban las semanas, Eduardo e Isabela encontraron un nuevo equilibrio en sus vidas. Aunque todavía trabajaban juntos, ambos se enfocaron en sus propios caminos. Eduardo continuó reconstruyendo su vida, mientras Isabela crecía profesional y personalmente. Una tarde, mientras revisaban un informe en la oficina, Eduardo rompió el silencio. «Isabela, quiero agradecerte por todo lo que has hecho. Este proyecto no habría sido posible sin ti». Isabela lo miró con gratitud. «Gracias, Eduardo, pero creo que ambos hemos crecido mucho en este tiempo. Estoy feliz de ser parte de esto». Aunque las palabras eran simples, ambos sabían que reflejaban algo más profundo. Aunque no estaban listos para definir lo que sentían, ambos sentían que el tiempo y la paciencia les darían las respuestas que buscaban. Las semanas siguientes se convirtieron en un periodo de transformación, tanto para Eduardo como para Isabela. Ambos habían decidido enfocarse en sus objetivos individuales, pero esa decisión, en lugar de alejarlos, parecía reforzar una conexión más profunda entre ellos. El proyecto comunitario avanzaba con éxito, y las comunidades involucradas comenzaban a beneficiarse de las iniciativas propuestas por Isabela y Eduardo. Los cambios en Eduardo. Eduardo había comenzado a redescubrir quién era fuera del mundo corporativo. Aunque seguía liderando la empresa con la misma dedicación, también se permitía disfrutar de pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos: caminatas al amanecer, tardes leyendo en su jardín y reuniones informales con su equipo le dieron una perspectiva renovada sobre lo que realmente valoraba. Una tarde, mientras revisaba los últimos informes del proyecto, recibió un correo inesperado de una organización internacional interesada en replicar el modelo de responsabilidad social de su empresa. Eduardo sonrió, sintiendo un orgullo genuino. Sabía que gran parte de ese éxito se debía a Isabela y su visión empática. Decidió llamarla para compartir las buenas noticias. «Isabela, tengo algo que contarte», dijo con entusiasmo cuando ella respondió. «¿Qué sucede, Eduardo?», preguntó intrigada. «Acabo de recibir un correo de una organización internacional interesada en nuestro proyecto. Quieren estudiar nuestro modelo para implementarlo en otros países», explicó. Sin ocultar su emoción, Isabela quedó en silencio por un momento, asimilando lo que acababa de escuchar. «Eso es increíble, Eduardo. No puedo creer que algo que comenzamos juntos esté teniendo tanto impacto. Y es solo el comienzo», respondió Eduardo. «Quiero que tú seas quien represente nuestro proyecto en esas conversaciones». Isabela se quedó sin palabras. Aunque el ofrecimiento la llenaba de orgullo, también sentía el peso de la responsabilidad. «¿De verdad crees que estoy lista para algo así?». «Más que lista», aseguró Eduardo. «Confío plenamente en ti». Los retos de Isabela. Mientras tanto, Isabela enfrentaba su propio crecimiento. Las clases de gestión empresarial habían resultado ser más desafiantes de lo que esperaba, pero su esfuerzo y dedicación la ayudaron a destacar. Sus profesores y compañeros comenzaron a notar su potencial, y algunos incluso la buscaron para colaborar en proyectos fuera del aula. Una tarde, mientras estudiaba en su casa, su madre, doña Teresa, entró en la sala con una bandeja de té. «Hija, no sabes lo orgullosa que estoy de ti. Todo lo que has logrado es gracias a tu esfuerzo». Isabela sonrió, dejando su cuaderno a un lado. «Gracias, mamá, pero no habría podido hacerlo sin tu apoyo. Eres la razón por la que me esfuerzo cada día», continuó Isabela. «Quiero que tú y mis hermanos tengan una vida mejor». Doña Teresa tomó las manos de su hija y le dio un apretón cálido. «Y ya lo estás logrando, nunca lo olvides». El encuentro en la comunidad unas semanas después, Eduardo e Isabela visitaron nuevamente la comunidad piloto del proyecto. Esta vez, la visita fue más especial, ya que las primeras iniciativas comenzaban a dar frutos visibles. Las familias que habían recibido apoyo compartieron sus historias de mejora, y los niños, sonrientes, agradecieron los nuevos programas educativos que habían sido implementados. Mientras caminaban por el lugar, Eduardo observó a Isabela interactuar con las personas. Su habilidad para escuchar y conectar con ellas era algo que él admiraba profundamente. «Tienes un don». «Isabela,
le dijo mientras regresaban al auto al final del día. ¿Un don?, preguntó ella, riendo suavemente. Sí, eres capaz de hacer que las personas se sientan escuchadas y valoradas. No todos pueden hacer eso, explicó Eduardo. Mirándola con sinceridad, Isabela bajó la mirada, tratando de ocultar el rubor en sus mejillas. Solo hago lo que siento correcto, y eso es lo que te hace especial, respondió Eduardo. El regreso de Regina, mientras tanto. Regina, aunque había estado fuera del radar durante un tiempo, no había desaparecido por completo. Después de reflexionar sobre su caída y enfrentar la realidad de sus errores, decidió regresar con una propuesta inesperada. Sabía que Eduardo nunca la perdonaría, pero estaba dispuesta a enmendar parte del daño que había causado. Una tarde, mientras Eduardo revisaba unos documentos en su oficina, Regina apareció sin previo aviso. Él levantó la vista, sorprendido pero no intimidado. «¿Qué haces aquí, Regina?» «No vengo a pelear, Eduardo», comenzó ella, levantando las manos en señal de paz. «Sé que cometí muchos errores, pero quiero arreglar algunas cosas». Eduardo cruzó los brazos, escéptico. «¿Y qué significa eso?» «Quiero devolver el dinero que desvié. Sé que nunca podré recuperar tu confianza, pero quiero hacer lo correcto», explicó Regina, con un tono que por primera vez no parecía manipulado. Aunque Eduardo aún dudaba de sus intenciones, decidió escucharla. Si Regina realmente estaba dispuesta a enmendar sus errores, podría ser un paso hacia el cierre definitivo de ese capítulo, una nueva posibilidad esa noche. Mientras reflexionaba sobre la visita de Regina, Eduardo se dio cuenta de algo importante. Su vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. Ya no se trataba solo de negocios o de éxito personal. Había encontrado un propósito más profundo, y gran parte de ello se debía a Isabela. Decidió que, aunque necesitaba respetar el tiempo y los límites de ella, no podía ignorar lo que sentía. Al día siguiente, la invitó a cenar nuevamente, esta vez no para hablar de proyectos, sino para reconectar como personas. «Isabela, hay algo que quiero decirte», comenzó Eduardo mientras tomaban un café al final de la cena. «¿Qué sucede, Eduardo?», preguntó ella con curiosidad. «He aprendido mucho desde que te conocí, no solo sobre el trabajo o la empatía, sino también sobre mí mismo, y quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy agradecido por todo lo que has traído a mi vida», confesó, mirándola con una calidez que iba más allá de las palabras. Isabela lo miró, conmovida, aunque no respondió directamente. Sabía que esas palabras marcaban un nuevo comienzo para ambos. El proyecto comunitario se había convertido en el corazón de las actividades de Eduardo e Isabela. Los resultados no solo eran visibles en las comunidades beneficiadas, sino también en la relación entre ellos, que se fortalecía con cada desafío superado juntos. Sin embargo, ambos sabían que estaban en un punto donde los sentimientos no podían ignorarse más, y que el tiempo y los cambios seguían marcando el rumbo de sus vidas. Isabela en el escenario internacional, semanas después de la visita a la comunidad, Isabela recibió una invitación formal para representar a la empresa en una conferencia internacional sobre desarrollo sostenible. Aunque Eduardo había sugerido su nombre, la invitación oficial dejó a Isabela asombrada. «¿Yo, hablar frente a expertos de todo el mundo?», preguntó, incrédula. «Sí, tú», respondió Eduardo con una sonrisa tranquila. «Eres la persona ideal para contar la historia de nuestro proyecto. Nadie puede transmitirlo mejor que tú». Aunque los nervios la acompañaron durante los días previos, Isabela se preparó con dedicación. Cuando llegó el momento de su presentación, se paró frente a una audiencia internacional con la misma humildad y determinación que caracterizaban cada uno de sus pasos. Su discurso fue un éxito rotundo, y muchos se acercaron al final para felicitarla. Esa noche, Eduardo, que había asistido como oyente, la felicitó con orgullo. «Estuviste increíble, Isabela. Todo lo que imaginé y más». Isabela sonrió, aún con el brillo de la emoción en los ojos. «Gracias, Eduardo. Pero esto no habría sido posible sin usted». «No, Isabela. Esto lo lograste tú», corrigió Eduardo, mirándola con admiración. «Regina y su redención». Mientras tanto, Regina seguía intentando enmendar sus errores. Había comenzado a devolver los fondos que había desviado, trabajando con los abogados de Eduardo para garantizar que cada centavo regresara a su lugar.
Aunque el proceso era humillante, Regina se enfrentaba a la realidad con una sinceridad que nunca había mostrado antes. En una reunión final con Eduardo, Regina admitió algo que nunca había dicho antes. Siempre pensé que el dinero y el poder eran lo único que importaba. Pero me equivoqué. Perdí algo más valioso en el camino, y nunca podré recuperarlo. Eduardo la escuchó con atención, sorprendido por su tono honesto. Aunque no podía olvidar el daño que había causado, decidió aceptar su gesto como un paso hacia la reconciliación, al menos en términos prácticos. Regina, me alegra que hayas tomado este camino. Espero que puedas encontrar paz en esto, dijo, ofreciendo un cierre que ambos necesitaban, una cena especial de vuelta en la empresa. Eduardo organizó una cena privada para celebrar el éxito de Isabela en la conferencia. Aunque la excusa oficial era el reconocimiento de su trabajo, la verdadera intención de Eduardo era pasar un momento personal con ella. La cena fue sencilla pero íntima. Mientras disfrutaban de la comida, Eduardo decidió abrir su corazón. Isabela, hay algo que no puedo seguir ignorando. Desde que llegaste a mi vida, todo ha cambiado. No solo en el trabajo, sino en cómo veo el mundo, cómo me veo a mí mismo. Isabela lo miró, sorprendida pero sin interrumpir. Sé que el tiempo es importante, y respeto eso, pero quiero que sepas que, para mí, eres más que una colega o una amiga. Eres alguien que admiro profundamente, alguien con quien quiero construir algo significativo, confesó Eduardo, su voz firme pero llena de emoción. Isabela sintió que su corazón se aceleraba, aunque había anticipado algo así. Escucharlo directamente la llenó de una mezcla de alegría y miedo. Eduardo, no sé qué decir. Todo lo que hemos vivido me ha enseñado tanto, y siento lo mismo, pero también sé que todavía estoy creciendo, que aún tengo mucho que aprender. Eso es lo que hace que esto sea tan especial, respondió Eduardo. Tomando sus manos, podemos crecer juntos, sin prisas, sin presiones. Solo quiero que sepas lo que siento. Isabela asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Gracias por ser paciente conmigo, Eduardo. Esto significa mucho para mí. Un nuevo comienzo. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños gestos que confirmaban la conexión especial entre ellos. Aunque ambos decidieron tomar las cosas con calma, había una claridad renovada en su relación. Eduardo continuaba apoyando el desarrollo de Isabela, mientras ella seguía demostrando que era una pieza fundamental en la empresa y en su vida personal. Una tarde, mientras paseaban por una de las comunidades beneficiadas, Eduardo tomó la mano de Isabela de manera espontánea. Sabes, a veces, las mejores cosas de la vida son las que llegan cuando menos las esperas. Isabela sonrió, apretando suavemente su mano. Creo que finalmente entiendo lo que significa eso. El impacto del proyecto, el proyecto comunitario, no solo transformó vidas fuera de la empresa, sino que también se convirtió en un modelo a seguir para otras organizaciones. Varias empresas comenzaron a implementar iniciativas similares, y la historia de Eduardo e Isabela fue reconocida en círculos empresariales y sociales. Durante una ceremonia de reconocimiento, ambos fueron invitados a hablar sobre su experiencia. Eduardo tomó el micrófono primero, pero decidió darle el protagonismo a Isabela. Esta historia no es sobre mí, es sobre alguien que, con su valentía y determinación, cambió todo para mejor. Isabela, este es tu momento. Isabela, sorprendida, subió al escenario y habló desde el corazón. Su discurso fue un recordatorio de que las oportunidades, cuando se acompañan de esfuerzo y humildad, pueden transformar no solo una vida, sino muchas. Hacia el futuro esa noche, mientras regresaban a casa, Eduardo e Isabela compartieron un momento de complicidad. Aunque sabían que aún quedaba mucho por recorrer, también sabían que estaban listos para enfrentar cualquier desafío juntos. Gracias por creer en mí, Eduardo, dijo Isabela, mirándolo con ternura. Siempre lo haré, respondió él, con la certeza de que el futuro que compartían estaba lleno de promesas. El éxito del proyecto comunitario marcó un antes y un después en las vidas de Eduardo e Isabela. Los frutos de su trabajo no solo transformaron comunidades, sino también solidificaron la relación que habían construido paso a paso. Ambos sabían que estaban en un punto crucial de sus vidas, donde los sentimientos que habían crecido entre ellos requerían definición y compromiso.
Un reconocimiento que lo cambió todo. La invitación a la ceremonia de premiación en París llegó como un reconocimiento al arduo trabajo de ambos. Isabela, aunque nerviosa, aceptó con humildad representar el proyecto frente a un público internacional. Eduardo, por su parte, decidió acompañarla, no solo como apoyo profesional, sino también como alguien profundamente orgulloso de todo lo que Isabela había logrado. La ceremonia fue un evento grandioso. En el escenario, Isabela capturó la atención de todos con un discurso honesto y emotivo. Este proyecto no es el resultado de una sola persona, sino de la colaboración y el deseo genuino de mejorar vidas, gracias a quienes confiaron en mí, y especialmente a quienes me enseñaron que la verdadera riqueza está en compartir nuestras fortalezas, dijo, mirando brevemente a Eduardo, cuya sonrisa reflejaba tanto admiración como amor. El aplauso fue ensordecedor, y después del evento, muchos asistentes se acercaron para felicitarla y expresar su interés en replicar el modelo en otras partes del mundo. Eduardo, que había permanecido en las sombras durante la ceremonia, no pudo evitar sentir que su decisión de incluir a Isabela en su vida había sido la mejor que había tomado. Una noche bajo las estrellas, esa misma noche, Eduardo organizó un paseo por las calles de París. El aire fresco del otoño acariciaba sus rostros mientras caminaban junto al Sena, con las luces de la ciudad iluminando su recorrido. Eduardo había planeado este momento cuidadosamente, pero la emoción hacía que cada palabra que había ensayado pareciera insuficiente. Cuando llegaron a un pequeño puente con vistas a la Torre Eiffel, Eduardo se detuvo. «Isabela, hay algo que necesito decirte», comenzó, con una mezcla de seriedad y ternura. Isabela lo miró, intrigada pero tranquila. «¿Qué sucede, Eduardo? Desde que entraste en mi vida, has cambiado todo. Me diste una nueva perspectiva, me mostraste lo que realmente importa y, sobre todo, me enseñaste a ser mejor», dijo, tomando sus manos con delicadeza. Eduardo sacó un pequeño estuche del bolsillo de su abrigo y lo abrió, revelando un anillo elegante pero discreto que reflejaba la esencia de Isabela. «Quiero caminar contigo, no solo en este proyecto, sino en todo lo que venga, Isabela. ¿Te casarías conmigo?». El tiempo pareció detenerse mientras Isabela procesaba la propuesta. Las lágrimas llenaron sus ojos, no de duda, sino de emoción pura. «Sí, Eduardo, sí, quiero», respondió con una sonrisa que iluminó más que las luces de la ciudad. La celebración del compromiso. La noticia del compromiso se difundió rápidamente. En la empresa, los empleados organizaron una pequeña fiesta para celebrar el evento, y las comunidades beneficiadas expresaron su alegría a través de mensajes y gestos de gratitud. Incluso en el círculo de socios y amigos de Eduardo, la noticia fue recibida con entusiasmo. Doña Teresa, al enterarse, no pudo contener las lágrimas. «Hija, siempre supe que algo grande te esperaba. Estoy tan orgullosa de ti», dijo mientras abrazaba a Isabela con fuerza. Una boda llena de significado. La boda se llevó a cabo meses después. En una ceremonia sencilla pero profundamente emotiva, la lista de invitados incluía amigos cercanos, familiares y representantes de las comunidades impactadas por el proyecto. En lugar de un evento ostentoso, Eduardo e Isabela optaron por algo que reflejara su esencia, íntimo, lleno de amor y rodeado de las personas que habían formado parte de su viaje. Durante el intercambio de votos, Eduardo habló desde el corazón. «Isabela, tú me enseñaste a ver la vida con otros ojos. Me diste esperanza cuando más la necesitaba y me mostraste que el verdadero éxito está en compartir y construir juntos. Hoy prometo estar a tu lado en cada paso que demos». Isabela, con una voz llena de emoción, respondió: «Eduardo, llegaste a mi vida cuando menos lo esperaba y transformaste todo con tu confianza y apoyo. Prometo caminar contigo, no solo como tu esposa, sino como tu compañera en cada sueño, desafío y logro». Los aplausos y las lágrimas de los asistentes fueron testigos de un momento que marcaba no solo el comienzo de una nueva etapa para ellos, sino también un recordatorio del impacto positivo que habían generado juntos, un legado duradero después de la boda. Eduardo e Isabela se dedicaron a expandir el alcance del proyecto comunitario. Las iniciativas no solo crecieron a nivel nacional, sino que también comenzaron a implementarse en otros países. Las comunidades beneficiadas se convirtieron en ejemplos de transformación.
y la historia de ambos inspiró a otros empresarios a priorizar la responsabilidad social. En una entrevista con un reconocido medio internacional, Eduardo e Isabela compartieron su filosofía. El verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. Cada paso que hemos dado juntos nos ha enseñado que el cambio comienza con pequeños actos de empatía y compromiso, dijo Eduardo, mientras Isabela asentía con una sonrisa. Una vida plena en su hogar, rodeados de fotos de sus viajes y recuerdos de las personas que habían tocado. Eduardo e Isabela vivían una vida llena de propósito. Los días estaban llenos de trabajo, pero también de momentos simples y significativos, cenas en familia, juegos con los niños de las comunidades y planes para el futuro. Una tarde, mientras paseaban por un campo lleno de flores, Isabela se detuvo y miró a Eduardo. «Nunca imaginé que mi vida podría cambiar tanto. Gracias por creer en mí. Siempre lo haré», respondió Eduardo, tomando su mano, «porque juntos hemos creado algo que trasciende cualquier sueño». Y así, Eduardo e Isabela continuaron escribiendo una historia que no solo celebraba su amor, sino también el impacto que dos personas con determinación y empatía podían tener en el mundo.